que es ciertamente un edificio emblemático dentro de la ciudad, por ser el templo catedralicio y por su torre mocha, que llama la atención a propios y extraños y que ha sido génesis de leyendas, de historias, que algunas tocan con parte de la verdad, que otras se alejan de la verdad, y ha dado lugar a historias fantásticas que creo que no porque no correspondan a la verdad deban perderse, sino al contrario, deben mantenerse, porque hacen así las leyendas de los pueblos y van tejiendo nuestra historia. Quiero empezar diciéndoles lo siguiente, miren, estamos en un lugar privilegiado, realmente privilegiado, porque estamos en lo que fue parte del huerto del convento de San Francisco. Esta parte, estamos en lo que fue parte del convento de San Francisco. Y la catedral tiene su origen en este entorno, no donde se encuentra ahora. Ya lo vamos a ver en los datos que vamos a ir hilvanando. De tal manera, muchas gracias, de tal manera que este lugar es totalmente privilegiado, porque estamos en los terrenos donde se asentó la fe católica en Jalapa. Y los orígenes de la fe cristiana en Jalapa se remontan a los años 1531-1534, cuando con el paso de Cortés, con la llegada de los primeros evangelizadores, hicieron un alto, no precisamente un asentamiento, el asentamiento vino luego, sino un alto en su camino a la Gran Tenochtitlan, que era así la meta a llegar para conquistar. Pero en ese alto pusieron aquí las primeras bases de la fe, que luego darían origen al convento de San Francisco y que luego darían origen al templo catedralicio que actualmente tenemos en diversas etapas hasta llegar a nuestros días. En esa época, en ese periodo de 1531-1534, con el paso de Cortés, con el paso de los evangelizadores, se planta una cruz franciscana aquí y se inicia prácticamente. Me regreso un minutito porque creo que lo que estaba, yo no sabía en los contenidos de la conferencia, obviamente, pero sí les puedo decir que lo que acaba de decir el padre, en 1769, cuando se hace el primer plano para marcar el curato de Jalapa, San José, el dibujante, el cartógrafo, hace aquí, y aquí está lo que estás explicando. Efectivamente, el convento de San Francisco. Este es Úrsulo Galván, sí. Esta sería la calle del Molino, sí. Del Molino después del Toronjo, y esta es la calle de Belisario Domínguez, sí. Y aquí está el chorro de agua de Tecuanapa, sí. Llamado de San Cristóbal antes. Ándale, sí. ándale. Y entonces está aquí lo que está explicando el padre, y aquí está la iglesia catedral. Ahí está. Así es que estamos en la cuna que dio origen a nuestra catedral, con el asentamiento de la primera población que estaba aquí y para la cual se empezó a construir una residencia, bueno, un lugar de vivienda para los franciscanos que vendrían luego del altiplano a sembrar la semilla de la fe ya más en serio aquí en Jalapa, con lo que se llamó el convento de San Francisco. Convento de San Francisco porque los evangelizadores primeros eran franciscanos. Si hubiesen sido jesuitas, si hubiesen sido dominicos, agustinos, pues sin duda que el convento o el asentamiento, la construcción religiosa hubiese estado dedicada al fundador de esa congregación, de esa orden religiosa o monástica.
pero como fueron los franciscanos, por eso fue el convento de San Francisco, que daba con su frente hacia la parte, una parte hacia Úrsulo Galván, el huerto y los manantiales que tenemos todavía, que ahora están entubados. Antier venía yo del seguro, que fui a ver unos enfermos y subí por Barragán, me vine caminando y curiosamente hasta me detuve porque de pronto vi unos mosaicos allí que hay con la imagen de San Cristóbal, que yo he pasado manejando, pero vaya, pues pasa uno sin poner atención, y ese día yo traía un poquito de tiempo, además de que ya no subo tan rápido las subidas, entonces venía despacio, me detuve y lo vi. San Cristóbal, está nada más la imagen de San Cristóbal, no tiene ninguna inscripción, haciendo alusión al nombre que tenían esos nacimientos, al cual los naturales le llamaban de Tecuanapan, atendiendo a los barrios que componían el asentamiento que había aquí cuando pasó Cortés. Entonces, entre los años de 1531 y 1534 se da el inicio de esa construcción totalmente religiosa, que aglutinaba a la población que estaba asentada aquí y que daba servicio también al paso de los españoles que tenían que ir y venir en esa contienda, en esa empresa de la conquista, del asentamiento de los españoles aquí y de dejar sobre todo la semilla de la fe. Hay una nota un poquito después, en 1580, con Constantino Bravo Lagunas, que dice textualmente, dice que ese asentamiento del convento franciscano, lo cito tal cual, dice, es de cal y canto en sus paredes, de cantería, cumbres y portadas, es de una nave sola. Hay 2 casas que tiene el pueblo, las cuales son de la comunidad, donde está la justicia española y el templo. Ambas son de cal y canto y cubiertas en techo de paja. Hay que entender, obviamente, el tipo de construcciones que empezaron a hacer. Después se fueron perfeccionando. Primero eran muy rústicas, por las posibilidades mínimas con las que se contaba para hacer eso, con los materiales, y porque todavía no llegaban tampoco los expertos en construcción que después hicieron las grandes obras de cantera y sólidas que tenemos de la Nueva España, que prevalecen en las ciudades típicas y clásicas, sobre todo del altiplano y del Bajío, no tanto en nuestra zona, porque nuestra zona fue de paso. Fíjense que curiosamente por la Villa Rica de la Veracruz entra la fe. En la Antigua se construye el primer templo, todavía está allí la iglesia de la Antigua como primer templo, la capilla pequeña, no la parroquia actual. Y en Zempoala se celebra la primera misa en territorio firme, pero por este territorio que les parecía inhóspito, por el clima, por los moscos, por los agentes patógenos que había que les eran adversos a los españoles, las mismas serpientes y sobre todo el calor sofocante de la costa, no les gustó a ellos para hacer grandes asentamientos. Cuando cruzaron el cofre de Perote y vieron lo fresco de aquel clima, pues lo vieron muy similar a su España. Tanto así que hasta los nombres de las ciudades que se fueron poniendo, pues son nombres de ciudades españolas. Tenemos excepciones, por ejemplo en Córdoba, pero en Córdoba también, porque Córdoba es parte en España de lo que es Andalucía, que es tierra caliente, y aquí veían tierra caliente y le pusieron su símil, Córdoba. Pero ellos prefirieron irse al altiplano y luego al Bajío por comodidad personal. Y luego venían a visitar estas tierras. Y por eso don Constantino Bravo Lagunas, que era el alcalde mayor, dice eso en su relación en el año de 1580.
El convento que estaba situado donde nos encontramos ahora, esta parte sin duda que fue del huerto, porque los cimientos se encontraron, parte de ellos, cuando se excavó para hacer el túnel que ahora tenemos ahí en lo que conocemos con el nombre del viaducto, que eso fue cuando el gobernador don Rafael Murillo Vidal decidió darle a Jalapa una vialidad distinta, que lo hizo muy bien. Imagínense que no tuviéramos actualmente el viaducto, si teniéndolo, sabe Dios lo que pasa. Ahí se encontraron toda la parte de los cimientos y restos del convento. Esto me lo ha dicho alguien que tuvo parte importante en la obra, el ingeniero Gustavo Nachón. El ingeniero Gustavo Nachón, que en ese tiempo, pues todavía muy joven, pero trabajaba ya con don Rafael Murillo Vidal y trabajaba en la secretaría que se llamaba de Obras Públicas, y le tocó hacer eso, y me comentaba que tenían muchas dificultades porque había un sector de la población que se oponía, precisamente alegando que iban a destruir los vestigios enterrados del antiguo convento, y que el consejo que le dio don Rafael en ese tiempo, eran otras épocas, no las de hoy, eran otras épocas, le dijo: mira, en la noche, cuando todos estén durmiendo, tú llévate las excavadoras, llévate toda la maquinaria de Maver, échale todo lo que puedas y abre lo que puedas. Cuando vaya a amanecer te retiras y a la otra noche vas hasta que termines la excavación. Y que así lo hizo. Y que efectivamente se encontró muros semiderruidos, pero muros, y los basamentos y parte de la construcción y hasta parte de utensilios que tuvieron que guardar, que tuvieron que dejar un poquito así en el anonimato por las presiones, que eran muchas, pero pocas a las que serían en nuestros días. O sería un escándalo. Ya ven cómo se manejan hoy las cosas. En ese tiempo pues era muy mesurada la prensa y todo lo que había, no había los medios de comunicación. Pero eso estaba aquí en la parte del viaducto y parte del Parque Juárez, y esto era parte del huerto, exactamente era parte del huerto, como lo vamos a escuchar aquí. El convento estaba en medio del pueblo. El pueblo no era grande, era la parte del centro histórico y menos del centro histórico que ahora conocemos, era un pueblo pequeño. Y le asistían 4 frailes. Una vez que se construyó, no crean que había 20 o 50 frailes, no. El convento era grande, pero solamente tenía 4 frailes. Y hay una anotación que dice que tenía 300 varas de norte a sur y 200 de oriente a occidente. Una vara mide 84 centímetros, 84, ¿no? 84 centímetros. 300 varas de norte a sur y 200 de oriente a occidente, y que en esa superficie quedaba comprendida la iglesia y el claustro. Hay por ahí algunas litografías de lo que fue el convento franciscano, fotografías así claras o cosas